Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Listo, chicos, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, ayer habíamos ya visto estos temas de la clasificación de los materiales, habíamos llegado hasta los materiales cerámicos. Y bueno, habíamos empezado a hablar un poco de los materiales poliméricos. Entonces, para hablar sobre esos materiales poliméricos, pues nos tenemos que remontar a los materiales que son de origen orgánico, o sea, principalmente que están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, algunos de átomos de nitrógeno, de azufre, pero principalmente carbono e hidrógeno. ¿Listo? Entonces, muchos polímeros que encontramos en la industria ahora son de origen natural, o sea, son biopolímeros. De hecho, se extraen algunos del almidón, del almidón extraído del maíz, del almidón extraído de la papa. Entonces, de ahí se pueden obtener polímeros gracias a que pues, tienen aproximadamente la misma composición química. Sin embargo, a través de los años se ha investigado principalmente en polímeros sintéticos. Entonces, de esos aparece, por ejemplo, el caucho que vemos acá. Entonces, es una aplicación bien importante que ha permitido la masificación de los vehículos, es las llantas. Entonces, es caucho que se somete a un proceso de vulcanización y esa vulcanización hace que sea más duro, más resistente, pero que adicionalmente tenga propiedades de flexibilidad. Entonces, la ventaja de tener un caucho vulcanizado es que yo lo puedo deformar, pero cuando retiro el esfuerzo, él vuelve a su forma inicial. Y eso puede hacerlo por muchos ciclos, muchas repeticiones sin que se fracture. También algunos recubrimientos, adhesivos, películas, por ejemplo, para los paneles solares se les coloca un recubrimiento polimérico encima para protegerlos de la humedad y del polvo. Entonces, una de las principales características es que tienen una resistividad eléctrica elevada. Entonces, por eso es que se usan como aislantes eléctricos. Seguramente ustedes en su casa o alguna vez han visto cinta aislante. La cinta negra es un polímero que sirve para recubrir los cables de la electricidad. Y de esa manera los podemos aislar y evitar un flujo de corriente que pueda generar un corto. Lo mismo, los cables de la electricidad vienen recubiertos con un polímero para aislarlos eléctricamente de los cables que van al lado de uno de otro. Entonces, estos también pueden proporcionar un buen aislamiento térmico debido a la configuración de sus enlaces químicos, que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos ahora en la segunda sección, vamos a ver enlaces químicos. Estos no conducen muy bien el calor ni la electricidad. Como no conducen muy bien el calor, pues sirven de aislantes. Sin embargo, estos tienen una limitante. ¿Cuál creen que es la limitante para usarlos como sistemas de aislamiento térmico? ¿Cuál creen que es la limitante de los polímeros para usarlos como un sistema de aislamiento térmico? Que se deforman. Que se deforman, exactamente. Entonces estos tienen normalmente bajos puntos de fusión. Si hablamos ahora, vamos a ver de materiales poliméricos termoplásticos o
los materiales poliméricos termoestables, esos tienen bajas temperaturas de degradación. Entonces, cuando yo caliento un termoestable, él no se funde, sino que se descompone. Un ejemplo del termoestable es, por ejemplo, el icopor. ¿Sí? Yo no puedo fundir icopor, sino que cuando lo caliento, él se empieza a descomponer y empieza a generar gases. Entonces, por eso no se usan para, o sea, no, para aplicaciones de aislamiento térmico en las que se requieran altas temperaturas de aislamiento. Algunas casas, por ejemplo, principalmente en Estados Unidos, en zonas en donde tienen estaciones bien marcadas de invierno o verano, usan, por ejemplo, espumas de poliuretano. Las espumas de poliuretano son como las espumas que trae el colchón de nuestras camas. Y entonces esas las usan para ponerlas en las paredes y aislar del frío que hace en invierno para mantener la casa caliente, o cuando es verano pues mantenerla fresca en el interior. Pero pues ustedes notarán ahí que no está la casa expuesta a altísimas temperaturas, como si por ejemplo estaría expuesto un horno de fabricación de acero. ¿Sí? Un horno de fabricación de acero necesita sistemas de aislamiento térmico, pero no se logran con materiales poliméricos. ¿Con qué tipo de materiales creen que se logran aislamientos térmicos en los hornos que, por ejemplo, necesitamos a más de 1000 grados centígrados? ¿Alguna vez ustedes han ido a comer pizza en un horno de barro? ¿O han visto hacer pan en hornos de barro, esos hornos antiguos? No, nunca. En hornos de leña, ¿no? Bueno, pues esos hornos se fabrican con materiales cerámicos. Entonces, cuando nosotros queremos aplicaciones de aislamiento térmico, pero a altas temperaturas, usamos materiales cerámicos, que también ofrecen un buen aislamiento térmico. ¿Listo? Entonces, una característica importante de los polímeros es que, aunque no son materiales con alta resistencia, estos tienen una relación resistencia-peso muy buena. O sea, si uno le hace una curva esfuerzo de formación, o sea, si uno intenta determinar la resistencia que soporta un polímero, son resistencias medianamente bajas. Sin embargo, como son muy livianos, si yo divido la resistencia máxima en la densidad de ese material, me da un valor muy alto. Esa es la relación resistencia-peso. Entonces, es muy útil para aplicaciones en las que yo necesito que las piezas sean livianas y que soporten una resistencia media. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no me pondría, yo sé que, por ejemplo, un casco hecho de acero me protegería más, pero ¿quién carga un casco de acero? Solamente en las películas de X-Men, el Magneto. ¿Sí? Pero un casco de acero no sería muy práctico debido al peso. Obviamente sería muy resistente, pero el peso hace que no sea práctico. Entonces, una aplicación es hacerlo en un material polimérico, ¿sí? En donde tiene una resistencia adecuada, o sea, si me cae una piedra, posiblemente el casco se rompa, pero proteja mi cabeza, y adicionalmente es ligero para llevar, ¿sí? Yo lo puedo llevar y no me pesa tanto como si llevara un casco de acero. ¿Listo? Entonces, esa es una aplicación bien importante de los polímeros, es su relación resistencia-peso. Y muchos polímeros también presentan alta resistencia a sustancias corrosivas. Entonces, por eso muchos se fabrican envases para bebidas. Por ejemplo, todas las gaseosas tipo, con envase tipo PET, pues son con envases poliméricos, ¿sí? Que no reaccionan con la bebida y pues la mantienen libre, aislada de los componentes de la atmósfera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento de los materiales poliméricos? Entonces, lo que yo les hablaba, los polímeros los podemos dividir en termoplásticos, termoestables. Esta es una división media, porque también vamos a ver más adelante los elastómeros, pero estas como las dos principales categorías.
¿sí? Los termoplásticos, entonces, que son polímeros que cuando yo los caliento, los puedo fundir y darles una nueva forma. Entonces, de ahí nacen todos los procesos de cadena productiva del reciclaje. Entonces, lo que ustedes vean que se recicla, el PET, eh, el polipropileno, todos esos materiales que normalmente hay canecas especiales para su disposición, se pueden fundir y les podemos dar una nueva forma. Esos son los termoplásticos. Entonces, hay una característica principal y es que ustedes observen aquí las cadenas poliméricas. Entonces, las cadenas poliméricas están representadas por estas líneas, pero entre cadena polimérica y cadena polimérica no existe un enlace químico. ¿Sí? O sea, ustedes noten acá, podemos ver en esta zona, no hay realmente un enlace químico, o sea, no hay una interacción entre los dos átomos, por, por ejemplo, con enlaces covalentes fuertes o con enlaces iónicos, esas interacciones no existen. Hay unas pequeñas interacciones, que eso lo vamos a ver más adelante, son interacciones débiles, que son las fuerzas de Van der Waals, pero son muy débiles. Mientras que en los polímeros termoestables, observen aquí, tengo una cadena polimérica y está unida a otra cadena polimérica por un enlace, incluso en algunos casos por un átomo que permite unir las dos cadenas poliméricas. Por ejemplo, en el caso de las llantas o en el caso de las suelas de los zapatos, este átomo es de azufre y es un proceso de vulcanización. Entonces, lo que yo hago es cojo caucho natural o caucho sintético, lo pongo en un sistema de calentamiento y lo pongo en una atmósfera de azufre. Entonces, al estar en una atmósfera de azufre, ese azufre me permite unir las dos cadenas poliméricas y hace que este sea mucho más rígido. Entonces, los polímeros termoestables son más rígidos, pero tienen una ventaja y es que yo puedo estirar esas cadenas y cuando retiro el esfuerzo, ellas vuelven a su estado inicial. Entonces, esa es una aplicación bien importante. Entonces, vemos los termoplásticos y los termoestables. Y para finalizar, tenemos los materiales compuestos, que estos son materiales que se forman a partir de dos o más materiales y la principal característica es que se obtienen propiedades que poseen los materiales, que no poseen los materiales por sí solos. Entonces, como yo les explicaba el caso de la ventana que comentó su amigo como un ejemplo de materiales metálicos. La ventana por sí sola puede cumplir su función si la hacemos de acero, pero no tiene una alta durabilidad porque se va a oxidar. Entonces, si yo la recubro con un material polimérico, la ventana va a cumplir su función estructural de hacer parte de un hueco en donde entra la luz, pero adicionalmente va a durar mucho más tiempo porque está recubierta de un material que la protege de las condiciones ambientales. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de materiales compuestos. Entonces, ejemplos de materiales compuestos son el concreto, ¿sí? El concreto pues es mezclas de cemento con arena y grava, piedras. Eso, cada uno de esos elementos le da una propiedad diferente al concreto, entonces eso lo refuerza. Y por ejemplo, si yo tuviera cemento solo, no puedo obtener las propiedades mecánicas que tendría el concreto. O la arena sola, la arena no podría tener las propiedades mecánicas que tiene el concreto. Entonces, solamente cuando los uno es que puedo lograr esas propiedades deseadas. Otro ejemplo son las pinturas. Entonces, las pinturas, tanto los esmaltes para las uñas como los esmaltes para pared, para madera, las pinturas para los automóviles, todas son unas mezclas de solventes orgánicos y materiales poliméricos que cada uno cumple una función. Entonces yo puedo mezclar diferentes polímeros. Un polímero le da el color a la pintura, aunque a veces son óxidos metálicos los que le dan el color a la pintura, pero en algunos casos son polímeros. Otro polímero, por ejemplo, es el que hace que la pintura se pueda esparcir en la pared. Otro, otro polímero es el que le da el color brillante a la pintura. Y otro polímero va a ser el que permita que sea líquida en condiciones ambientales y que cuando aplico ella solidifique. Entonces, eso es una mezcla de polímeros y unidos forman un material compuesto. También la madera es otro ejemplo de material compuesto. Estos son polímeros naturales. Es compuesto de
lignina y celulosa. La madera se compone de esos dos polímeros principalmente, y cada uno de esos dos le da unas propiedades distintas a la madera. Y pues los automóviles en sí son fabricados con diversos materiales compuestos. Entonces, por ejemplo, estos alerones, estas figuras que ustedes ven aquí, son normalmente hechos de fibras de vidrio recubiertas con resinas epóxicas, que son materiales poliméricos. Entonces ahí ya vemos, por ejemplo, una mezcla entre materiales cerámicos, que es el vidrio, con materiales poliméricos, que son las resinas epóxicas. Entonces la mezcla de los dos me permite fabricar una pieza que permite una mayor aerodinámica en los vehículos y pues también cierto grado estético de los mismos. Ya casi para finalizar, tenemos otra clasificación, que es una clasificación funcional. Entonces, yo puedo clasificar los materiales en aplicaciones aeroespaciales, biomédicos. Entonces, por ejemplo, estos biomédicos tienen una particularidad, y es que cuando están expuestos a fluidos corporales, no presentan reacciones químicas. Entonces, yo puedo tener, aquí por ejemplo vemos un diente, entonces esto puede ser de hidroxiapatita, o incluso puede ser de oro o de circonio, y eso no reacciona con el hueso y tampoco reacciona con las enzimas que generan, que se generan en la boca. Entonces, gracias a eso, pues yo puedo usar esos materiales y no voy a tener que retirarlos al año o a los 2 años cuando se esté oxidando. No, estos duran muchos más años sin que reaccione con el cuerpo. También tenemos dispositivos electrónicos, entonces principalmente es el silicio para hacer los procesadores. Entonces los procesadores, su base es el silicio. De hecho, ya hay una competencia como a nivel mundial en cuanto al mercado, y ya están saliendo los procesadores de 7 nanómetros. Hasta 7 nanómetros es algo muy, muy pequeño, y eso va a hacer que la velocidad de procesamiento aumente mucho más y que puedan estar en dispositivos más pequeños aún. También tenemos materiales para tecnologías de energía, entonces por ejemplo es el óxido de uranio, para reacciones nucleares. Materiales magnéticos, el hierro, hierro silicio, con el cobalto, óxidos de hierro, todos estos me permiten, por ejemplo, hacer discos duros. Entonces, los discos duros funcionan gracias al magnetismo, ¿sí? Gracias a este tipo de materiales. Yo puedo almacenar información gracias ahora a un tema que vamos a ver, que son los espines de los orbitales atómicos de cada elemento. Entonces, dependiendo de cómo se oriente el spin, si es en la más un medio o menos un medio, yo puedo hacer que almacene información el disco duro. También tenemos propiedades ópticas, como es el óxido de silicio, o la lúmina, el vidrio, arsenuro de galio, por ejemplo. Con el arsenuro de galio se fabrican los paneles solares, pues los paneles solares que tienen los satélites, los que están expuestos a condiciones del espacio. También materiales inteligentes como son los piezoeléctricos. Aquí les puse un ejemplo de un piezoeléctrico. Entonces, estos piezoeléctricos ya son materiales un poco más avanzados, y por ejemplo este en particular, cuando yo le aplico un esfuerzo, entonces yo lo presiono y él genera electricidad. Pues seguramente ustedes alguna vez han visto en su timeline del Facebook, de YouTube, de Instagram, que han puesto en Holanda como unas ciclovías que producen la electricidad por ellas mismas. ¿Sí? Gracias al paso de las bicicletas, gracias al paso de la gente que va corriendo. Incluso en Europa también hay una discoteca que el piso está hecho con materiales piezoeléctricos. Entonces la gente está bailando, saltando y está generando electricidad. Y materiales estructurales, que son los que más están relacionados con nuestro entorno, ¿sí? Con todas las estructuras que vemos en nuestro entorno, pues son los aceros, aleaciones de aluminio, concreto, el plástico y la madera. Entonces, ya hemos visto dos clasificaciones. La clasificación grande entre materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos, luego clasificación por su aplicación, y ahora clasificación según su estructura, que esto es como de las cosas más importantes en lo que nos vamos a centrar a lo largo del curso. Entonces tenemos un material que puede ser cristalino. Entonces es un material compuesto de mucho o solamente de un cristal.
Y la característica es que en cada cristal los átomos o iones muestran un arreglo periódico de largo alcance. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un átomo en este punto, el otro átomo está en este punto, el siguiente está a una distancia exactamente igual que la que están estos dos átomos, ¿sí? Y eso se repite a lo largo de casi todo el material. Entonces, cuando no hay bordes de granos, o sea, eso se repite en todo el volumen del material, se dice que es un material monocristalino, o sea, que solamente se compone de un cristal. Ahora, cuando hay diferentes orientaciones, entonces un grano, todos los átomos de ese grano están ordenados de una manera, pero hay otro grano en el material en el que todos los átomos están ordenados de la misma manera, pero están en diferentes granos que componen el material. Se dice que el material es policristalino. Y un material amorfo es el que no tiene un orden definido, o sea, los átomos o iones están ordenados de forma aleatoria. El caso más particular es el vidrio. El vidrio no tiene una estructura cristalina. El vidrio, los átomos de óxido, de silicio y de oxígeno se organizan de manera aleatoria. Entonces, esos no tienen una estructura cristalina definida. ¿Sí? El borde de grano, como les comenté, para hacer esa aclaración, es la región entre granos de un material policristalino. Eso lo vamos a ver a profundidad más adelante, así que, bueno, no se preocupen, ¿qué es eso? Y en cuanto a los materiales, también podemos ver efectos ambientales que modifican su estructura y sus propiedades. Entonces, todo esto se debe al entorno al que es expuesto durante su uso. O sea, cuando el material está expuesto a un entorno diferente, su estructura y propiedades pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, si un material está expuesto a altas temperaturas, entonces su resistencia mecánica puede disminuir y el material se puede fracturar, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo las cabinas de transbordadores espaciales. Cuando entra a la atmósfera, se pueden calentar debido a los fenómenos de fricción y eso puede alterar las propiedades mecánicas y puede causar un accidente en las estaciones espaciales. También fenómenos de corrosión, que esto es lo más habitual que nosotros vemos, ¿sí? Por falta de mantenimiento principalmente, porque las piezas están en lugares en donde las condiciones ambientales son muy adversas, por ejemplo, en ciudades costeras. En ciudades costeras, por ejemplo, la mezcla de altas humedades relativas, o sea, de que la humedad del ambiente sea muy alta, de el agua salada, o sea, de la presencia de cloruro de sodio, y la presencia de oxígeno, de hecho, es lo mejor para la corrosión. Y por eso en las ciudades costeras vemos que, por ejemplo, los automóviles se oxidan más fácilmente y todas las estructuras metálicas como puentes, como barandillas, siempre van a tener óxido, porque las condiciones ambientales son muy adversas. Entonces, ese óxido, esa formación de óxidos, altera las propiedades mecánicas de los materiales también. Y fenómenos como la fatiga, que eso es un capítulo que vamos a ver en este periodo, en donde vemos que materiales que están expuestos a esfuerzos cíclicos pueden fracturarse incluso a esfuerzos menores al esfuerzo máximo que soportaría esa pieza. Entonces, por ejemplo, una bicicleta, si yo estoy saliendo a montar bicicleta y no le hago un buen mantenimiento a la bicicleta, por ejemplo, de la vibración cogiendo huecos, puede ser en algún momento que el marco de la bicicleta se parta. Y no porque yo pese mucho y esté gordo, sino porque la bicicleta ya ha llegado a su límite de fatiga. O sea, estuvo tantos ciclos sometida a un esfuerzo que finalmente se partió porque cumplió su número de ciclos máximo permitido. Y para finalizar, pues este es como el resumen. Entonces tenemos materiales clasificados como metales y aleaciones, cerámicos, polímeros y materiales compuestos, que entre estos se diferencian por sus propiedades físicas y también se pueden clasificar según su función y su estructura. ¿Me recuerdan cómo los puedo clasificar según su estructura? ¿En qué se clasifican según su estructura?
Nada, Cristalinos eso, y cristalinos. amorfos. Exacto. Esa es la clasificación que se le puede dar según su estructura. Y entonces, ya para finalizar, vemos que para la selección adecuada de materiales yo tengo que tener en cuenta la composición, la estructura, el procesamiento y finalmente las propiedades de ese material. ¿Sí? O sea, de la composición, estructura y procesamiento es que yo obtengo las propiedades y a partir de esas propiedades es que yo hago la selección de los materiales. Listo, entonces esta es la plataforma en Moodle que vamos a manejar. El curso se llama Materiales 2021-2. Esto está por definirse porque desafortunadamente estuve haciendo unas modificaciones en el curso y cometí el error de sacarme yo mismo como administrador. Entonces cometí esa burrada de sacarme y en este momento no estoy administrando el curso. El curso que creé me sacó, o bueno, ya no soy administrador, pues bueno, ya hice la solicitud a las personas encargadas en la escuela de hacer esos procesos y en los próximos días me estarán habilitando nuevamente, pero ustedes ya pueden irse matriculando en el curso. Este es Materiales 2021-2. Posiblemente no lo encuentren porque también se está cambiando el nombre, entonces yo creería que les estoy avisando cuándo ingresar al curso en Moodle. De todas maneras, esta primera sesión yo ya se las cargué en el Teams, entonces ustedes ya la tienen ahí como un mensaje en cada uno de los grupos. Y este es, entonces, como yo les mencionaba, las consultas las pueden hacer por WhatsApp o las pueden hacer por Teams. Ahí me dejan la pregunta en el Teams, yo se las puedo contestar. Casi yo siempre les contesto es con audios. ¿Sí? Se me hace más fácil que ponerme a escribir ahí, me demoro mucho más y por eso no lo hago por correo electrónico, porque para mí el tiempo es muy valioso y si ustedes me preguntan algo, yo quiero responderles a la mayor brevedad posible y adicionalmente quiero demorarme lo menos posible respondiéndoles. ¿Listo? Entonces por eso lo hago usando estos dos métodos que permiten fácilmente grabar audios y lo puedo hacer en cualquier momento. Entonces, excepto pues no me van a escribir un domingo, tampoco me van a escribir un viernes en la noche, un viernes en la noche si van a invitar una cervecita así. No mentiras. Bueno, entonces finalizamos con esta primera sesión y vamos a comenzar con la segunda sesión. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No tenemos preguntas? O sea, ¿a todos les quedó claro esta primera sesión? Eh, pues no sé, yo tengo una pregunta en las clasificaciones, que eran varias clasificaciones, pero no me acuerdo cuál era la diapositiva. Eh, que eran, que tenía muchas, Sí. pues ahí no me quedó, pues no es que no me haya quedado claro, sino que es que eran bastantes y como que todo pasó ahí bastante rápido. Bueno, en ese sentido, pues aquí está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, pero Sí, o sea, en ese sentido, pues son diferentes aplicaciones. Es como lo que quiero que quede claro ahí es que los materiales tienen una aplicación, un panorama de aplicación bastante grande. O sea, realmente los materiales los aplicamos en todo. ¿Sí? Entonces, ahí simplemente pues, les pongo ejemplos de un sinnúmero de aplicaciones que pueden haber a partir de la investigación en materiales. Y pues no les voy a decir que se aprendan eso de memoria, pero sí que tengan en mente pues las diferentes aplicaciones que pueden existir de los materiales. O sea, esta clasificación funcional no es algo que esté grabado en piedra, ¿sí? O sea, no es que solamente hayan aplicaciones aeroespaciales, biomédicas, electrónicas, porque, por ejemplo, recientemente con el surgimiento de la nanotecnología, hay aplicaciones, por ejemplo, en la medicina, hay aplicaciones en la agricultura, hay aplicaciones en las telecomunicaciones. O sea, hay muchas más aplicaciones, pero pues esta es un ejemplo como para mostrar un contexto amplio de las aplicaciones que tienen los materiales en sus diferentes campos, ya sea estructural, aeroespacial, materiales inteligentes, magnéticos. Es simplemente eso. ¿Listo? vale, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión número 2.
Entonces, básicamente esto es como un repaso de su química básica. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de estructura atómica y enlace atómico. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro aquí? Es que a partir de la estructura, recuerden avisarme cuando vayamos a los 45 minutos para hacer la pausa, ¿listo? Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es cómo a partir de la estructura atómica y de esos enlaces atómicos se derivan diferentes propiedades físicas en los materiales. ¿Listo? Aquí nosotros vamos a hablar de electrones de valencia, de niveles y orbitales energéticos, pero en últimas, esos electrones de valencia van a estar ligados a los enlaces atómicos y esos enlaces atómicos van a estar ligados a las propiedades de los materiales. Eso es como la línea de secuencia que quiero que ustedes sigan, ¿listo? Entonces les voy a hablar primero de la estructura atómica y de los electrones de valencia para que entiendan los enlaces atómicos y luego de los enlaces atómicos y las energías que están asociadas a esos enlaces de la derivación hacia las propiedades de los materiales, ¿listo? Entonces esa es la secuencia para que ustedes lo vayan teniendo claro. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de estructura atómica, tenemos que fijarnos en qué escala estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de macroestructura, está por el orden de las 10 micras. ¿Sí? 10 micras es 0.1 milímetros. ¿Sí? Luego, cuando hablamos de la microestructura, ya bajamos de una micra hasta los 10 nanómetros. Entonces, los 10 nanómetros es 10 a la menos 8 metros. Y cuando hablamos de estructura atómica, nos vamos hasta la escala de los Armstrong, ¿sí? Que es 10 a la menos 10 metros. O sea, son distancias muy, muy pequeñas. O sea, es algo que nosotros solamente podemos observar con microscopios electrónicos de transmisión o microscopios de fuerza atómica. De hecho, con microscopios de fuerza atómica es muy complicado hacerlo. Solamente se puede observar con microscopios de fuerza de efecto túnel o microscopios electrónicos de transmisión, que son equipos de alta tecnología, que por ejemplo en Colombia solamente hay como 3 equipos en la universidad, uno en la Universidad de los Andes, uno en la Universidad Nacional y uno acá en la Universidad de Antioquia. Microscopios electrónicos de transmisión, en el país no hay más. Entonces son equipos muy sofisticados que me permiten llegar a ese nivel de la estructura atómica, observar cómo están ordenados los átomos a ese nivel. Entonces, si nosotros ya empezamos a hablar de la estructura atómica, tenemos que referirnos a el átomo, ¿sí o qué? Porque pues el átomo es el que permite definir la estructura atómica. Entonces está compuesto por el núcleo y los electrones. El núcleo a su vez está compuesto por protones y neutrones. Sí, esto es algo que incluso ustedes vieron en el colegio. Entonces los electrones están orbitando alrededor de los núcleos, pero estos no tienen órbitas fijas, ¿sí? Sino que se dice que están en unos orbitales, que son unas zonas del espacio en donde ellos están en probabilidad un mayor tiempo. ¿Sí? Todo esto de la estructura atómica está definido es por métodos probabilísticos. ¿Sí? No es algo fijo, o sea, yo no puedo saber realmente la posición y el momento exacto de un electrón, sino que yo solamente puedo saber o dónde está ubicado, pero no en qué momento. ¿Sí? Entonces siempre es como que nosotros llamamos esos orbitales, pero son las zonas en donde es más probable encontrar esos electrones. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos del caso, por ejemplo, del oxígeno, entonces el oxígeno tendrá 8 electrones y 8 protones. ¿Listo? Que eso me define el número Z, que es la forma en la que los átomos o los elementos están ordenados en la tabla periódica. Están ordenados por este número Z, que es el que me dice cuántos electrones y protones tiene ese elemento. Entonces, si vemos la tabla periódica, el primer elemento es el hidrógeno. Entonces, ese tendrá un protón, un electrón. Luego le sigue el helio, entonces ese tendrá 2 protones, 2 electrones. ¿Listo? Y aquí hay algo bien importante, y es
la masa atómica. ¿Sí? Entonces, es la masa de un átomo y equivale a la masa total de neutrones y protones. ¿Listo? Pero observen ustedes algo. La masa de un electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Mientras que la masa de los núcleos es 1,67 por 10 a la menos 27. Entonces, básicamente, en un átomo, lo que pesa realmente es el núcleo. Los electrones aproximadamente no contribuyen en nada a la masa atómica de los átomos. ¿Sí? Solamente el núcleo es el que tiene una mayor contribución a esa masa atómica. Y esa masa atómica se expresa en gramos del número de Avogadro de átomos. Entonces, ¿qué indica eso? Que el número de Avogadro será 6,02 por 10 a la 23 átomos por mol. O sea, los valores que nosotros encontramos en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, 12 gramos para el carbono. ¿Sí? Esos 12 gramos me indica que 12 gramos pesa un mol de átomos. O sea que no es que un átomo pese 12 gramos. Los 6,02 por 10 a la 23 átomos pesan 12 gramos. ¿Entendí esa parte? Porque esto es de lo que, esto al parecer es lo que más los confunde a los estudiantes. Esto del número de Avogadro. ¿Entendido alguno que tenga alguna duda sobre esto? Porque después se les dificulta para hallar densidades, para hallar todo lo demás que vamos a hacer en este curso. Bueno, eso indica que no hay preguntas. Entonces, como les mencionaba, este es el número atómico. ¿Sí? El número atómico es 26. Entonces, ¿esto qué me indica? Este número atómico, ¿qué me indica? El número de protones y electrones. Exacto. Entonces, ¿cuántos protones y cuántos electrones tendría el hierro? 26. 26, exactamente. Y ahora, ¿cuántos átomos habrán en 25 gramos de hierro? ¿Cómo calculamos eso? Alguien que lo haga y nos diga cuánto le da. Si me entendieron lo anterior, esto debe ser muy fácil. Entonces son 25 gramos y tenemos que usar el peso atómico. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me indica? Que 6,02 por 10 a la 23 átomos pesan 55.847 gramos. ¿Listo? Entonces, si 6,02 por 10 a la 23 átomos pesan 55.847 gramos, ¿cuántos átomos habrán en 25 gramos? Es muy sencillo, ustedes pueden aplicar regla de 3 o pueden aplicar los factores de conversión. ¿Cuánto les da eso? Nada, nadie lo hizo. ¿Alguien lo está haciendo? A ver, Alejandra Montañez, ¿cuánto te dio? No, profe, todavía no la he terminado. Alison Mora. Tampoco. Profe, pues me dio 2,69 por 10 a la 23. 9 por 10 a la 23. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo. ¿A alguien se le complica esto? ¿Alguien no entiende cómo se determinó ese 6, ese 2,69 por 10 a la 23 átomos? Si ustedes no entienden, no les dé pena decir no entendí. ¿Sí? Es normal que uno a veces no entienda algunas cosas.
Y pues para eso estamos acá, para resolver esas dudas. Pero bueno, si nadie pregunta, pues yo doy por sentado que todos lo entendieron. ¿Listo? Entonces eso, es algo muy sencillo, es pasar de gramos a átomos usando el número Avogadro. ¿Listo? Y empezamos a hablar de la estructura electrónica del átomo. O sea, cuando nosotros hablamos de estructura atómica, eso está relacionado con la estructura electrónica del átomo. Y para eso necesitamos hablar de los números cuánticos. Seguramente ustedes vieron estos números cuánticos en su colegio y los repasaron en su química básica. Entonces, el nivel de energía al cual pertenece cada electrón se determina con 4 números cuánticos. O sea, ¿para qué me sirven realmente estos números cuánticos? Esto lo que me dice es la energía que tiene cada electrón y adicionalmente dónde está ubicado cada electrón en los diferentes niveles energéticos. Entonces, tenemos el número cuántico principal, el número cuántico azimutal, el magnético y el número cuántico spin o de giro. Y la cantidad posible de niveles de energía se determina con los 3 primeros números cuánticos. O sea, estos 3 primeros números cuánticos me determinan es los posibles niveles energéticos que hay. Y el número cuántico de spin simplemente me determina es el giro de los electrones. Entonces, si el electrón tiene un spin girando hacia un medio o menos un medio. ¿Listo? Aquí podemos ver la estructura atómica del sodio. ¿Sí? Siempre se muestra como con una especie de círculos para hacer relación a los niveles energéticos. Propiamente eso no son círculos, o sea, en la vida real eso no son círculos, pero para un esquema más práctico lo representamos de esa manera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la capa K, que corresponde al número cuántico principal 1, la capa L, que corresponde al número cuántico principal 2, y la capa M, que corresponde al número cuántico principal 3. Entonces ahora vamos a entrar en más detalle qué es cada uno de esos números cuánticos. Entonces, el número cuántico principal, o N, ¿sí? Que es el 1, el 2 o el 3. Hay otros elementos que tendrán el 4, el 5, el 6. ¿Sí? Y lo que me especifica es la energía de un electrón y el tamaño del orbital. El tamaño del orbital es la distancia de ese orbital hacia el núcleo. ¿Listo? Entonces, esto lo que me define, como les mencionaba, es la energía. O sea, si yo quiero saber la energía que tiene un electrón, tengo que remitirme al número cuántico principal. ¿Listo? Entonces, ustedes verán más adelante que toda esta parte de los átomos, prácticamente yo me tengo que olvidar de esto. ¿Sí? Estas capas K, L, normalmente yo en la práctica ya me olvido de estas capas, me olvido de estos electrones porque no se utilizan. ¿Sí? En las reacciones químicas, en los enlaces, esto no se utiliza. El único que se utiliza y el único que participa en las reacciones químicas y en todos los fenómenos es este solitario, ¿sí? Que se denomina un electrón de valencia y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, entonces, tenemos número cuántico principal que me dice la energía. Ahora, número cuántico angular o de momento angular. Lo que me dice es la forma de un orbital. Entonces, hay orbitales tipo S, que son como un círculo. Hay orbitales tipo P, que son como una especie de corbatín, de esta manera. Me quedo como mal dibujado. Entonces, tenemos orbitales tipo S, que son como simplemente una esfera. Orbitales tipo P. ¿Sí? Los orbitales tipo D van a tener otra forma, los F van a tener otra. Por ejemplo, los D. Así. Los F, los G, todos van a tener formas diferentes y lo que me indica la forma es ese número cuántico angular. Entonces aquí, por ejemplo, vemos las formas de los orbitales tipo S
y la forma del orbital tipo P. Ahora, no solamente me interesa saber la energía, la forma de ese orbital, sino que también me interesa saber la orientación en el espacio que tiene ese orbital. La orientación en el espacio del orbital tipo S, o sea, de el nivel del número cuántico angular S, es una esfera. Entonces las esferas no tienen una orientación en el espacio. ¿Sí? La esfera, pues como yo la ponga, no tiene una orientación en el espacio. Entonces el número cuántico de S es cero. ¿Sí? El número cuántico magnético de los orbitales S es cero. Ahora, en los orbitales P sí hay una orientación. Entonces yo puedo tener ese orbital P orientado en el eje X, como ustedes ven aquí, orientado en el eje Y o orientado en el eje Z. Entonces, eso me lo indica el número cuántico magnético. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? Vamos, el número cuántico principal que me dice el nivel de energía, o sea, el valor de energía que tiene el orbital. Luego, el número cuántico de momento angular, que me dice la forma del orbital. Ahora, el número cuántico magnético, que me dice la orientación de ese orbital en el espacio. O sea, si se orienta en el eje Z, si se orienta en el eje X o se orienta en el eje Y. El número cuántico que nos faltaba es el número cuántico de spin. Entonces, si nosotros vemos estos orbitales, entonces yo puedo tener un electrón acá, moviéndose en este orbital, y otro electrón moviéndose en este orbital. Lo que me indica ese spin es que, por ejemplo, este electrón está orbitando de esta manera y este electrón está orbitando de esta otra manera. ¿Sí? Los dos electrones están ocupando exactamente el mismo orbital. También tienen el mismo momento angular y también tienen la misma energía. Lo que cambia es la orientación de giro. Y esa orientación está dada para que cumpla el principio de exclusión de Pauli. Y es que dos electrones no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de este electrón, del electrón 1 y del electrón número 2, ¿qué me indica eso? Pues que el electrón 1 va a tener el mismo número cuántico principal, el mismo número cuántico angular, el mismo número cuántico magnético, pero su número cuántico de spin es diferente al del electrón número 2. ¿Entendida esta parte? ¿Entendido eso? ¿Podría repetirlo, profe? Que en resumidas cuentas, los electrones no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos porque de eso depende que cumplan el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli lo que me dice es que dos electrones no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos, iguales, exactamente iguales. Entonces, si yo comparo el electrón número 1 con el electrón número 2, estos dos electrones tienen exactamente iguales el número cuántico principal, que era el que nosotros vimos aquí, el que me dice el tamaño del orbital y el nivel de energía, o sea, el valor de esa energía. El número cuántico angular, el que me dice la forma. O sea, esos dos electrones pueden estar en el mismo orbital tipo S, o en el mismo orbital tipo P, o en el mismo orbital tipo D. Adicionalmente, esos dos electrones de los que les estoy hablando pueden estar orientados en el eje X, o esos dos electrones pueden estar orientados en el eje Y. Si están en un orbital P, si están en un orbital S, pues no importa, solamente que uno va a girar en esta dirección y el otro va a girar en esta otra dirección. Y eso es lo que cambia con este número cuántico de spin. ¿Sí? Lo que me dice es la orientación de giro
del electrón. Entonces, uno girará en la dirección más un medio, otro girará en la dirección menos un medio. Y de esa manera cumple el principio de exclusión de Pauli, y en un orbital pueden estar dos electrones, pero con su spin diferente. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver para qué nos sirve eso. ¿Entendido hasta ahora? Bueno. Sí, perfecto, claro. Ahora, seguramente ustedes ya vieron esto en algún momento de su vida o en algún mal sueño. Vieron esta gráfica. Esto es muy común, esto se ve desde el bachillerato. Y aquí, ¿qué vemos? El número cuántico principal, que es el nivel n, con valor de 1. Entonces, ese tendrá el orbital 1s. El número cuántico principal 2, ese tiene dos orbitales, el 2s y el 2p. El número cuántico principal 3 tiene tres orbitales, el 3s, el 3p, y aquí ya incluimos orbitales del tipo d. Y entonces, como yo les mencioné que la tabla periódica estaba organizada por el número z, que me indica la cantidad de electrones y de protones, entonces yo puedo ordenar los átomos también por estos orbitales. Entonces, el hidrógeno solamente tiene un electrón y sus números cuánticos son 1s1, y lo ordenamos de esta manera: 1s1, y aquí puede ser más un medio o menos un medio, no importa, porque solamente hay un electrón. ¿Listo? Ahora, el helio. El helio ya completa ese orbital S. A cada orbital, eso es bien importante que ustedes lo sepan, a cada orbital le caben dos electrones, siempre. ¿Sí? Cuando a un orbital solamente tiene un electrón, ese orbital se dice que está desapareado. O sea, ese electrón está desapareado, le falta otro electrón para completar ese orbital, y de ahí nacen los enlaces químicos. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de estos orbitales que están desocupados por un electrón, o sea, que les falta un electrón. Entonces, por ejemplo, tenemos al helio, que es 1s2. Entonces, tiene un electrón girando hacia más un medio, y el otro electrón en menos un medio, ¿sí? Y completa sus dos electrones en orbitales 1s. Ahora el litio, 1s2, 2s1. Entonces aquí, al final, tiene en el orbital 2s tiene un electrón desapareado. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de los gases nobles? ¿Alguna vez escucharon hablar de los gases nobles en su vida? Sí, pero ¿Y qué característica tienen esos gases nobles? que tienen el último ciclo completo. Exacto. La característica principal de los gases nobles es que esos no reaccionan casi con nada. O sea, no reaccionan en la presencia de oxígeno, no reaccionan con los metales, no reaccionan con otros gases. ¿Y cuál es la característica? Y es que esos tienen sus orbitales completamente llenos. Tenemos el hidrógeno y tenemos el neón. Entonces, estos no necesitan de nadie, o sea, ya por sí solos ya tienen todos sus orbitales llenos de electrones y no necesitan reaccionar con nadie. ¿Listo? Miren, por ejemplo, una particularidad aquí. ¿El agua de qué se compone? ¿De qué se compone el agua? De dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, ubiquemos el oxígeno, ubiquemos el hidrógeno. Veamos acá. Aquí tenemos un electrón desapareado. Y en el oxígeno, si vemos en el oxígeno, tenemos un electrón desapareado y otro electrón desapareado. Entonces, ¿cómo formo este enlace? Pues un átomo de hidrógeno, un electrón del átomo de hidrógeno va a venir aquí
y otro electrón de otro átomo de hidrógeno va a completar este orbital. Y de esa manera yo formo este enlace. Y esa es el agua. ¿Listo? ¿Entendido esto de los orbitales, cómo se llena, todo eso? Sí, profe. Entonces, para hacer un ejemplo, vamos a ver los electrones de valencia del ejemplo más práctico que existe, que es el cloruro de sodio. Ya les expliqué con el agua, ahora vamos a verlo con el cloruro de sodio. Entonces, esto de los números cuánticos, lo que nos sirve es para entender cómo son los niveles energéticos de los electrones, pero en últimas, lo que más nos interesa a nosotros son los electrones de valencia. Y son los electrones que están ubicados en la última capa, o sea, en el último nivel energético de cada átomo. Entonces, por ejemplo, en el sodio a mí estos electrones a mí no me interesan. Estos electrones yo los voy a ver solamente si yo hago medidas, por ejemplo, de medidas avanzadas de, de rayos X con dispersión de neutrones, a medidas mucho más avanzadas eh, que suponen interacción con estos electrones. Pero si yo estoy analizando los enlaces químicos solamente, esto no me interesa, ¿sí? Esto en el cloro no me va a interesar. O sea, yo ya me olvido de esto. Esto ya pasó a la historia. Lo único que me interesa son los electrones de valencia. Y son esos electrones que están en el último nivel energético. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Y es que nos dice, hay una regla para todos los enlaces y es la regla del octeto. ¿Listo? Y la regla del octeto se refiere a una tendencia que tienen los átomos de tener 8 electrones en el último nivel energético. Aquí cometí un error, perdón. Yo me olvido de estos. Me olvido de estos. ¿Listo? Entonces, me olvido de estos. Como les comentaba, la regla del octeto nos dice esa tendencia para que en el último nivel energético siempre hayan 8 electrones. Entonces, para que hayan 8 electrones en el sodio, ¿yo qué tengo que hacer? Aquí tengo un electrón en el último nivel energético, pero entonces esa tendencia para cumplir que tenga 8 electrones en su último nivel energético va a ser muy difícil si tengo solamente un electrón en su último nivel energético. Entonces, lo que va a pasar es que este tiene una tendencia más dada a donar ese electrón. O sea, el sodio cede ese electrón muy fácilmente y se lo va a ceder al cloro. Que el cloro, si vemos en su último nivel energético, tiene este electrón desapareado. Entonces, este electrón va a venir aquí en la orientación -1/2. ¿Y qué vemos acá? Que en su último nivel energético, en el nivel energético es este número, ¿no? El 3, tiene ¿cuántos electrones? Acá tenemos 8. 2 y acá tenemos 6, para un total de 8 electrones. Y ahora, el sodio ya no tiene este electrón se fue. Entonces su último nivel energético es el nivel 2. ¿Y cuántos electrones tenemos ahí? 8 también, ¿sí o qué? Entonces esa es la principal característica del enlace iónico. Y aquí tenemos un ejemplo de enlace iónico, en donde se ceden electrones.
El sodio le cedió un electrón al cloro y de esa manera los dos completaron 8 electrones en su último nivel energético y se formó el cloruro de sodio. Que el cloruro de sodio no es nada más ni nada menos que un ion de sodio, porque un ion positivo de sodio, porque como perdí un electrón, eso quedó positivo. Y ahora, como el que ahora tiene el electrón es el cloro queda negativo. Entonces, ese es el cloruro de sodio, la sal que nosotros conocemos normalmente. Y se obtiene gracias a que la regla del octeto nos dice que debe tener 8 electrones en su último nivel energético. ¿Entendido esto de los átomos, de los electrones de valencia? Son las 9:30. Ya casi vamos a acabar. Bueno, tomémonos un descanso de 5 minutos, ¿listo? Ustedes no me avisaron que ya habían pasado los 45 minutos. Bueno, tómense 5 minutos y ya nos vemos entonces a las 9:35. Listo, profe.
Listo, chicos, vamos a seguir. Entonces, si han entendido esto hasta el momento, definamos cuál es la configuración electrónica del magnesio. Y adicionalmente, ¿cuántos electrones de valencia tiene el magnesio? Sí, va a ser algo sencillo porque es el número atómico 12. Entonces son solamente 12 electrones. Entonces, con lo que hemos visto, ¿cómo es la configuración electrónica del magnesio? ¿Y cuántos electrones de valencia tendría? A ver quién lo hace. Entonces, vamos a hacerlo entre todos, el magnesio. Entonces vamos a irnos para acá, 12 electrones. Entonces, si son 12 electrones, entonces aquí tenemos 2 electrones, aquí uno y 2, luego uno, 2. Siempre se llena en esta dirección de las flechas. Entonces aquí ya van 2, 4, 6, 8. Listo. Esos son los 4, los 12 electrones que tiene ese elemento. ¿Y cuántos electrones de valencia tendría? Magnesio. Profe, pero en el orbital P no vienen 6 electrones. ¿Cómo? En el orbital P no van 6 electrones. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, me alegra que entonces alguien lo hizo, alguien lo estaba haciendo. Y esto lo hice a propósito para ver quién decía algo, a ver si, porque veo que están como dormidas el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se hace? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, tenemos orbitales 1s. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces tenemos orbitales 1s, 2, 2 y el nivel 3. Entonces este es el S. Acá tenemos el 2s y tenemos el 2p. Aquí tenemos en el 3, tenemos el S, el P, y aquí también tenemos el D, pero el D no lo vamos a dibujar aquí pues porque no alcanzamos con esa cantidad de electrones que tenemos. Entonces empezamos llenando 1 y 2 electrones, luego otros 2 electrones. Aquí ya llevamos 4 electrones. Este siempre lo llenamos de la siguiente manera, este es X, Y y Z. Entonces siempre lo llenamos ocupando todos los orbitales posibles. Entonces, acá ya llevamos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y llenamos orbitales S. Y esa sería la configuración electrónica del magnesio. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, pero ¿Listo? ¿Y cuántos electrones de valencia tiene? solo se quedaron en el último nivel, ¿no? Serían dos. Exactamente, solamente serían 2 electrones de valencia. Entonces, hay otra representación de esto, y es que yo solamente cuento, o sea, como el magnesio está después de un
elemento de los gases nobles. Entonces hay una nomenclatura abreviada, por decirlo así, que esto se puede simplificar poniendo el nombre del elemento que corresponde a al gas noble que tenga los 10 electrones los 10 electrones en sus orbitales. Y por eso se puede hacer neón 3s2. ¿Sí? Entonces esto sería el neón y 3s2. Aquí tenemos 2 electrones. ¿Entendida esa parte? Es una simplificación simplemente. Entonces, ustedes lo pueden hacer para el cobre, que tiene 29, para el bromo, que tiene 35, pero es exactamente lo mismo. Siempre se llenan orbitales S, orbitales del nivel 2, primero S, luego los orbitales P, en el nivel 3, primero orbitales S, y luego orbitales P, y luego orbitales D, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido esto y lo volvemos a hacer? Bueno. Entonces ya pasamos a la tabla periódica. Entonces en la tabla periódica tenemos los grupos de los metales, los metaloides, los no metales, y aquí el grupo que yo les contaba, de los gases nobles. Estos son los que tienen todos sus 8 orbitales, sus 8 electrones en los últimos orbitales. ¿Listo? Entonces estos normalmente no reaccionan fácilmente porque ya tienen todos sus orbitales ocupados. Tenemos los no metales y los metales. Hay una característica bien particular, y es que, por ejemplo, el litio reacciona muy fuertemente con el flúor, porque el flúor tiene 7 electrones en su último nivel energético y el litio tiene un electrón en su último nivel energético. Entonces, ese electrón tiende a cedérsele al flúor y es una reacción muy fuerte. Entonces, hay una característica, y es que los átomos de esta zona normalmente reaccionan fuertemente con los átomos de esta zona. ¿Listo? Entonces, como la tabla periódica está organizada por el número atómico, ese número atómico está relacionado con la cantidad de electrones en su último nivel energético también. Entonces, hay algunas características que de la misma organización de la tabla periódica yo puedo saber algunas propiedades como la energía de ionización, la afinidad electrónica, el radio atómico, en ese mismo orden de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, el carácter metálico, o sea, el hecho de ser metal o no metal, aumenta en esta dirección, o sea, los metales estarán en esta dirección, en esta zona. ¿Listo? Los elementos más metálicos estarán en esa zona. Y el carácter no metálico hacia el lado contrario. La afinidad electrónica. Los que tienen una mayor afinidad electrónica son los que están en esta esquina. Esa afinidad electrónica lo que me dice es la afinidad hacia atraer electrones. ¿Sí? Estos normalmente no ceden electrones, porque si nosotros vemos las configuraciones electrónicas de estos elementos, siempre terminan en 7, en 6 electrones de valencia, y es muy difícil que puedan ceder 7 electrones de valencia. Es más fácil que ellos atrapen un electrón de valencia de otro. Entonces, por eso se dice que tienen una alta afinidad electrónica. O sea, tienden a atrapar electrones, son dados a recibir esos electrones. ¿Sí? Los que no están dados a recibir electrones son estos, los que están en la esquina opuesta. Estos, como en su último nivel energético, o sea, los electrones de valencia, todos los que están en esta zona van a tener un electrón de valencia. Y los que están en esta
van a tener 2 electrones de valencia. Entonces, como la afinidad electrónica es esa capacidad que tienen los átomos de atraer electrones, de recibir, a estos átomos les queda muy difícil recibir, por ejemplo, 7 electrones o recibir 6 electrones. Entonces, es más fácil que los cedan. Por eso, pues tienen una afinidad electrónica muy baja. Y el radio atómico aumenta hacia esta esquina que vemos acá. Entonces, los átomos más grandes estarán en esta zona y los más pequeños en la esquina opuesta. ¿Claro esto? ¿Entendido? Entonces esta es la electronegatividad. La electronegatividad aquí nos va a servir para definir cuándo es un enlace iónico o cuándo es un enlace covalente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver los tipos de enlace y quiero que tengan esto en mente. Cuando yo cedo electrones a otro, normalmente se forma un enlace iónico. ¿Debido a qué? A que las electronegatividades las diferencias de electronegatividad son muy grandes. Entonces, por ejemplo, entre el sodio y el cloro, siempre voy a tener un enlace principalmente iónico, porque las diferencias de electronegatividad son grandísimas. Mientras que, por ejemplo, el oxígeno, ¿cómo se encuentra en la naturaleza? Yo encuentro átomos de oxígeno solamente en el aire, por ejemplo, en el aire que ustedes respiran. ¿Cómo se encuentra el oxígeno? De a pares. De a pares, ¿verdad? Entonces yo no encuentro oxígeno solo, yo encuentro ese oxígeno O2. Entonces, esos átomos de oxígeno, para formar la molécula de oxígeno, están compartiendo electrones. Entonces, las diferencias de electronegatividad entre un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno son nulas. Entonces, ahí se dice que yo comparto electrones. Entonces, yo formo esos enlaces covalentes. ¿Listo? Cuando yo cedo electrones son enlaces iónicos, cuando comparto son enlaces covalentes. Y eso lo define esas diferencias en electronegatividades. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar ya con los enlaces atómicos. Entonces, los enlaces atómicos son como esa cosa, por llamarlo de esa manera, que permite que los átomos estén unidos uno a otro. ¿Sí? Esos enlaces están fuertemente relacionados con los electrones y esos enlaces están definidos por los orbitales de los electrones. Y adicionalmente tienen estados energéticos. Entonces, una definición más ajustada es que los enlaces son definidos como la zona en el espacio donde hay una mayor probabilidad de encontrar una pareja de electrones de dos átomos. ¿Sí? Eso es un enlace atómico. La zona en el espacio en donde es más probable encontrar dos electrones de dos átomos. ¿Listo? Entonces, comenzando. Entonces tenemos enlaces de tipo metálico, enlaces, interacciones de iones para formar el enlace iónico, enlaces covalentes e interacciones de Van der Waals, que un ejemplo son los dipolos-dipolos. Esto es solamente un ejemplo de las interacciones de Van der Waals. Entonces vamos a estudiar estos 4 tipos de enlaces: el metálico, el enlace iónico, el enlace covalente y las interacciones de Van der Waals. ¿Listo? Entonces, según tipos de enlace, los sólidos iónicos, por ejemplo, tenemos la sal común, el óxido de silicio también es, algunas arcillas tienen enlace iónico. Y en cuanto a las sustancias covalentes, entonces, por ejemplo, un ejemplo es el agua, el nitrógeno, el cuarzo, que es óxido de silicio, y el diamante, que son átomos de carbono solamente. Y en los metales, el enlace metálico, pues principalmente está dado es en los metales. Pues, por ejemplo, en el cobre, en el iridio, en la plata, en el zinc, en el estaño, en todos esos se van a formar esos enlaces metálicos. Entonces, para comenzar, vamos a definir el enlace metálico. Entonces, en este tipo de enlace hay una particularidad, y es que los electrones de valencia
que son los que permiten estos tipos de enlace. O sea, todo lo que vimos anteriormente, lo que a ustedes les debe quedar es los electrones de valencia, que en las estructuras electrónicas de los átomos, los electrones se organizan en diferentes niveles energéticos y los que quedan en el último nivel energético son los que permiten los enlaces químicos. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que quede claro. Ahora, esos electrones de valencia que nosotros vimos, en el enlace metálico se mueven libremente, o sea, no están realmente unidos a un átomo en particular, sino que cuando yo formo una pieza metálica, esos electrones se van a mover libremente entre los distintos átomos, ¿sí? Y se dice que hay un mar de electrones y no se pueden asociar a un par de átomos, sino que se asocian a todo el material. ¿Listo? Entonces, como los electrones de valencia no están fijos en alguna posición, la mayoría de los metales puros son buenos conductores de la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo tengo esta representación de este electrón acá, y yo aplico un voltaje no es simplemente una diferencia de potencial, o sea, es una diferencia de cargas negativas y positivas. Entonces, los electrones que tienen una carga negativa van a ir hacia el electrodo positivo. Ese electrodo positivo es pues el ánodo en este caso. Y si vemos acá, como el electrón no está unido a ningún par de electrones, el electrón se puede mover libremente y puede llegar fácilmente al electrodo positivo. Y eso es lo que genera la corriente en los cables de cobre. Eso es lo que genera la corriente cuando ustedes conectan el cargador de su celular, ¿sí? Lo que están haciendo es que en la batería de sus celulares estos electrones están entrando. Gracias al flujo de corriente, gracias a que esos electrones pueden fluir fácilmente por los cables que conducen del tomacorriente que está en la pared hacia su celular. Esos electrones se van a mover libremente gracias a el enlace metálico. Entonces, los enlaces metálicos tienen un módulo, perdón, los metales debido al enlace metálico tienen un módulo de Young relativamente alto porque los enlaces en este caso son fuertes. Ahora vamos a ver que si comparamos el enlace metálico con el iónico o con el covalente, los enlaces metálicos son más débiles, porque esos enlaces son muy fuertes, los iónicos y los covalentes. Entonces, estos también tienen una buena ductilidad porque los enlaces metálicos no son direccionados. Un enlace direccionado, ¿qué implica? Por ejemplo, que yo tenga un átomo de carbono, aquí tenga, por ejemplo, un átomo de oxígeno, y yo tenga un ángulo específico entre estos dos elementos. El hecho de que aquí haya un ángulo θ específico indica que los enlaces son direccionados, y eso hace que los materiales sean más rígidos. En los enlaces metálicos, como yo puedo organizar los átomos de manera en la cual los electrones no están ubicados en un sitio específico ni están siendo compartidos por dos átomos en específico, sino que los electrones están por todo el espacio, pues no hay enlaces direccionados, y porque no hay enlaces direccionados tienen una buena ductilidad. También hay razones microestructurales que explican por qué los metales tienen en realidad menores resistencias y mayor ductilidad que las que podrían esperarse, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en capítulos posteriores asociados a los defectos en las estructuras cristalinas, ¿sí? Si nosotros analizáramos el enlace metálico e intentáramos predecir las propiedades de los metales a partir solamente de los enlaces metálicos, los metales tendrían propiedades mecánicas muy altas, mucho más grandes que las que realmente tienen. Y es que esas propiedades mecánicas bajan debido a que hay defectos en las estructuras cristalinas. Ahora vamos a ver el enlace covalente. Y en el enlace covalente, los materiales
que tienen este tipo de enlace se caracterizan porque los enlaces se forman compartiendo los electrones de valencia. Entonces, en este caso, los electrones sí están siendo compartidos por dos átomos en específico, o sea, sí tienen una posición fija esos electrones, pero hay una característica, y es que esos electrones no se ceden, sino que se comparten. ¿Listo? Y es el caso, por ejemplo, de los átomos de una red de silicio, por ejemplo. Entonces, el silicio tiene 4 electrones de valencia en su último orbital de energía. Entonces, como tiene 4 electrones en su último orbital, entonces yo lo puedo unir con otros 4 átomos de silicio. Y aquí comparto con otro átomo de silicio, comparto otro electrón, acá se comparten otros 2 electrones, acá lo comparto con otro átomo de silicio, lo comparto con otro átomo de silicio, y finalmente, como compartí mis 4 electrones con otros 4 átomos que cada uno me compartió ya un electrón, pues en su último nivel energético el silicio tendrá 8 electrones de valencia. Se cumple la regla del octeto, pero el silicio no tuvo que ceder el electrón, simplemente lo comparte. ¿Sí? No hay, o sea, no se generan cargas electrostáticas, sino que los electrones se comparten. ¿Listo? ¿Entendía la diferencia entre este tipo de enlace y el enlace metálico? ¿Cuál es la principal diferencia entre este enlace y el enlace metálico? Que se comparten los electrones. ¿Cómo? Que aquí se comparten y en el otro no. Exacto. En el otro, bueno, en el otro no se comparten entre dos átomos, pero los electrones sí están en todo el volumen. O sea, los electrones no hacen parte realmente de dos átomos, sino que hacen parte de un mar de electrones. ¿Listo? Pues la característica principal es la que no se comparten, sino que los electrones están en una nube de electrones. Sí, los electrones hacen parte de una nube de electrones. Y alguna característica principal de estos enlaces covalentes es que son muy fuertes, por lo que los enlaces, los materiales con este tipo de enlaces tienden a ser muy resistentes y duros. El caso del diamante, por ejemplo, del carburo de silicio, del nitruro de silicio, del nitruro de oro. Por ejemplo, estos del carburo de silicio se usan en las piezas de corte, en los discos de corte de metal se usan carburos de silicio. En las brocas, algunas se recubren con nitruros de oro para aumentar la resistencia al desgaste, ¿sí? Debido a que son extremadamente duros. Adicionalmente, como son enlaces que son muy duros debido a que se comparten electrones, o sea, son enlaces que son muy fuertes a nivel energético, eso hace que también tengan altos puntos de fusión, por lo que pueden ser útiles en aplicaciones a alta temperatura. Estos también tienen resistencia térmica, pues es un desafío realmente al momento de procesarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los metales yo los puedo fundir y darles una nueva forma. Mientras que estos materiales, para fundirlos, yo tengo que llegar a temperaturas por encima de los 2000 grados centígrados para fundir materiales que tengan enlaces, o sea, por ejemplo, materiales como el carburo de silicio o nitruros de silicio, son temperaturas extremadamente altas para fundirlos. Entonces, al momento de procesarlos, pues es un desafío que se tiene, porque normalmente se procesan ya es en polvos, o sea, se trituran y se procesan es en polvo debido a que no se pueden fundir para darles una nueva forma. Estos tienen una ductilidad reducida a causa de la direccionalidad de los enlaces, y esta es la direccionalidad de los enlaces que yo les hablaba. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una red de diamante en donde estos son átomos de carbono. ¿Sí? Todos estos son átomos de carbono y los enlaces son direccionados. Tienen un ángulo de 109,5 grados esos enlaces. Entonces, son enlaces que son muy rígidos y no permiten que el material se deforme fácilmente. Entonces, debido a eso, tienen una baja ductilidad.
Y la conductividad eléctrica de muchos de estos materiales no es alta, por lo que los electrones están fijos. O sea, si yo aplico un potencial, o sea, pongo un electrodo positivo, un electrodo negativo, entre un material con enlaces covalentes, los electrones, como están fijos a dos átomos, los electrones no se pueden mover fácilmente. Entonces, por eso, la corriente eléctrica en los materiales covalentes es baja. La mayoría de los enlaces covalentes, de hecho, de los materiales que tienen enlace covalente, son aislantes. ¿Listo? Bueno, chicos, con eso vamos finalizada esta segunda sesión y nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? ¿Con ustedes es el jueves? Es el miércoles, profe. Ah, no, con ustedes es mañana. Entonces nos vemos mañana. Esta sesión yo se la subo también al Teams para que la tengan ahí. Y bueno, normalmente yo hago un quiz sobre esta sesión, pero no podemos hacer quiz hasta que no tengamos habilitado Moodle. Entonces, esperemos que esta semana ya se solucione el tema de Moodle y la siguiente semana ya tendrán toda la información ahí en el curso y adicionalmente la usaremos para hacer los quizzes. Bueno chicos, entonces finalizamos esta sesión y nos vemos mañana.